Nuevo. Muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Ok, listo. Pues ya la anterior semana, o hasta el domingo, eh, hubo plazo para subir el taller número 4, el taller destinado a MOSFET. Ahorita pues ya vamos a entrar en lo que es BJT. Ya habíamos visto algunas clases acerca de la parte AC. Ahora vamos a empezar con la parte AC. Entonces, bueno, antes de comenzar como tal el fuerte del tema, pues quisiera darles las gracias a ustedes. Estuvieron muy pendientes de lo que es la entrega. Todavía, pues, lo que hice fue darle una ojeada general, pero más allá de eso, pues no se pudo dar, porque pues en este momento tengo bastante trabajo. Lo que sí hice fue realizar un video con la solución del taller número 4. Ese taller, creo que se me olvidó poner la notificación en el Classroom, pero ya está disponible en mi canal de YouTube. ¿Sí? Luego al terminar esa clase, si quieren pongo el enlace, pues para que les quede más claro, si pues todavía nunca han entrado buscándome. Igual mi canal se llama Julián Balbuena. En esta solución incluyo mucho lo que se refiere a métodos de diseño de amplificadores. Lo que hago es solucionar uno a uno los puntos del taller, es decir, diseño un source común, un source degenerado, un gate común y un drain común. Entonces, es muy de ayuda porque lo que vi es que algunos no tienen todavía como una metodología para el diseño de amplificadores, lo cual pues no es algo trivial, no es algo tan sencillo, no sale tan fácil, así como uno diría, no, pues lo cojo y de una llego y ya, como que lo veo en clase y listo, ya lo aplico y ya. No, realmente eso depende de cada uno porque no es un camino lineal, ¿sí? Entonces, pues lo que le doy es otras herramientas, pues para que ustedes digan, ok, me sirve este método o tal vez me sirve mejor el del profesor de la magistral o este que yo había pensado anteriormente. Bueno, existen varios caminos. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver hoy muy reflejado en el tema, dado que pues lo que vamos a hacer es un diseño ya no de un MOSFET, de un amplificador basado en un MOSFET, sino un amplificador basado en BJT. De hecho, es o bueno, no ustedes, en general los estudiantes me dicen que es el diseño más difícil, pero bueno, hay métodos, hay metodologías bajo las cuales el diseño no resulta tan trivial, tan difícil y o sea, se hace de una manera bastante lógica. Y pues es el que les voy a mostrar, ¿vale? Bueno, entonces voy a proyectar pantalla. Ustedes ya saben, cualquier duda que tengan, por favor, abren su micrófono, me comentan. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, uy, aquí tengo todo lo de la vez pasada, pero bueno, nueva pizarra. Disculpen un momento. Tengo instalando un programa hace rato y creí que se iba a instalar antes de que empezara la clase, pero bueno, no hay problema, dejémoslo ahí de fondo. Listo, entonces, el camino, como les digo, para el diseño no es sencillo, o sea, no es tan trivial.
nosotros vamos a tener una serie de requerimientos. Siempre pues al crear un diseño, yo digo, bueno, yo lo quiero, por ejemplo, de una ganancia de tanto, lo necesito que tenga una ganancia determinada. O, por ejemplo, que alimente una carga estipulada o que sirva para amplificar una señal de un valor determinado. ¿Sí? Todos esos requerimientos, digamos que, pues, de por sí, a partir de ellos debería, pues, crearse un camino para lo que es llegar al diseño circuital, el cual pues obviamente ya es tener las resistencias, ¿sí? Digamos, bueno, pongamos el caso para BJT. Uh, pero digamos que este camino tiene como muchas vías distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros los requerimientos, digamos que metemos algunos más acá, no es que, no, o sea, no, en la mayoría de los casos no nos dan todos los requerimientos necesarios para, por ejemplo, reemplazar en, digamos, digan ustedes, una fórmula de ganancia, ¿sí? O sea, no se dan los suficientes para que nosotros reemplacemos esto. Y lo que se da mucho es que vamos a tener, si reemplazamos esto en los que están allá, vamos a estar con una ecuación, dos incógnitas. Entonces, estos varios caminos, lo que podemos hacer para completar este camino es utilizar lo que son unos supuestos. Y esos supuestos son valores que nosotros, como dice la palabra, suponemos, los cuales nos ayudan a llenar esos vacíos. Hagan de cuenta que esto es Jurassic Park. Nosotros tenemos el ADN de dinosaurio fosilizado, pero tiene huecos. ¿Cómo llenamos esos huecos? Bueno, con ADN de rana. ¿Para qué? Para llegar a nuestro clon genéticamente modificado que puede matar muchos humanos. Entonces, lo que necesitamos, estos supuestos, de eso va a depender, pues, cómo nosotros abordemos el problema. En general, pues, yo sé que el profesor Pablo, y no sé si el profesor Jesús, aunque creo que sí, o puede que no, basan sus supuestos en, por ejemplo, asumir algunas resistencias. A mí esto me parece que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque para que nosotros siempre cumplamos este camino, lo que necesitamos es que estemos en región de saturación. O bueno, en este caso, en el caso del BJT, región activo. Entonces, si nosotros necesitamos asegurar eso, lo que requerimos es asegurar los voltajes y las corrientes en DC. Entonces, más allá de poner resistencias a la loca que pueden hacer que se nos enloquezcan los valores que necesitemos de voltaje, de corriente, me parece a mí más lógico suponer estas variables como la corriente y que las resistencias sean las que se acomoden a eso, ¿sí? La corriente y el voltaje base emisor, o bueno, colector emisor. Estos supuestos son los que yo les voy a enseñar a usar para resolver un problema como el que vamos a ver, que es el de emisor. ¿Sí? Y bueno, ya van a ver por qué digo que me parece mucho más lógico suponer estos valores que los valores del diseño circuital. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es emisor degenerado. Para esto, pues yo creo que lo que primero tenemos que hacer es decir, bueno, nosotros ya diseñamos con MOSFET, ya sabemos más o menos pues que las ecuaciones, cada ecuación tiene su particularidad, algunos hay que reemplazar algún valor, algunos otro,
algunos otros, y pues bien o mal salió de alguna manera para el taller número 4. Ahora en BJT la idea es que ese conocimiento no se pierda. Por tanto, pues lo que se pretende, o yo lo que yo pretendo hacer, es que ustedes realmente piensen que el diseño no va a distar mucho entre MOSFET y BJT, de hecho va a ser muy similar. Entonces, uy, esta línea me quedó terrible. Entonces, pues lo que pretendo es que ustedes tanto, o sea, utilicen las fórmulas tal cual como las utilizaban en MOSFET. Por ejemplo, para el source común, como su homólogo es el emisor común, vemos que la fórmula de ganancia es absolutamente igual. Entonces, pues no tenemos ningún problema con esto. El gate común es prácticamente lo mismo. El alfa es un factor cercano a 1 si beta es mayor a 100. Entonces, bueno, esto es igual. El colector común o drain común, miren, tiene tal cual la misma cosa, tal cual. La estructura es la misma, se cambian por homólogos la resistencia, los valores, ¿sí? O sea, aún más allá de que las fórmulas de impedancias cambien un poco, no, como nosotros diseñamos en su mayoría para alcanzar una ganancia de voltaje, pues esto es muy igual. Lo único que cambiaría, que tendría una verdadera diferencia, es el emisor degenerado, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esto se pueda relacionar con esto? Lo que les decía que la mayoría de estudiantes piensan que este es el más difícil de diseñar es porque hay muchas cosas que no sabemos de acá. Entonces, pues, bueno, ¿cómo hacemos para equipararlas? Lo que podemos hacer, sencillamente, dado que pues, los valores diferentes, ustedes ya saben, se debe a que los modelos, el modelo pi del BJT y del MOSFET son diferentes. Eso pues creo que no, eso bastante sentado ya lo tienen en clase. Pero entonces lo que vamos a hacer es una leve de consideraciones de tal manera que podamos aproximar estas ambas expresiones y que pues veamos la analogía o bueno, cómo podemos extrapolar la analogía de lo que teníamos en MOSFET a lo que es BJT. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a copiar esto de acá. Esto es ganancia. Bueno, en principio, ahora, por ejemplo, todos estos valores, pues, obviamente van a tener que ser reemplazados pues, para relacionar una cosa con la otra. Vemos que aquí nos aparece la resistencia del generador con el que estemos alimentando este amplificador. Esta resistencia no la podemos escoger, no está dentro de nuestro poder escogerla, porque de por sí pues es distinta, es algo que viene de atrás. Entonces, pues lo que vamos a hacer es mirar pues cómo se relaciona eso con el otro parámetro que hay acá, que es pues el beta, que pues como ustedes ya saben es una variable, es un parámetro intrínseco del BJT. Y pues esto que viene del modelo circuital. ¿Qué es RE? RE es una sintetización que nosotros hacemos para determinar la relación entre el voltaje térmico, es decir, 0.025 voltios en, a temperatura ambiente y la corriente de colector. ¿Listo? Entonces,
eh, si nosotros consideramos esto de acá, como que tanto uno es más grande que el otro, podríamos decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos un beta tal cual como nosotros lo manejamos en los transistores 2N2222 o 2N3904, que son más grandes que 100 y que algunos alcanzan a tener más allá de 300, un beta más allá de 300, pues hombre, si esto es 301 y usted lo multiplica por prácticamente 10, pues esto ya va a ser mucho, mucho más grande que, por ejemplo, la impedancia de una fuente, que está por cerca de los 50. Y, por ejemplo, o sea, más aún que, no sé, algunas impedancias de salida de otras etapas anteriores que más o menos estén por alrededor de los 100, ¿sí? Esto va a ser mucho, mucho más grande este parámetro comparado con la resistencia eh, del, del generador. Entonces, pues eh, lo que consideramos es que la mayor relevancia lo tiene esto. Es decir, que podemos hacer una aproximación en esta fórmula y decir que la ganancia es igual a menos beta Zout, que en este caso es RL, en paralelo con RL, sobre beta más 1 por R más RE. Es decir, esto ya eh, lo pusimos como irrelevante. Esto es cierto siempre que RE más RE, la resistencia de emisor y este parámetro que llamamos RE, eh, sea mayor, esta suma sea mayor a, sí, mayor a 10. Si esto ya es mayor a 10, la aproximación se cumple. Si no, pues bueno, ya tocaría mirar a ver. Pero bueno, más allá de esto, aquí nosotros lo que, bueno, esto, si el beta es más grande que 100 y que si RE más RE es mayor a 10. Bueno, pero entonces, si el beta también es mayor a 100, lo que vamos a ver en esta partícula que se llama, esta partícula, bueno, no se llama, perdón, la partícula que vemos acá, beta sobre beta más 1, pues hombre, esto prácticamente va a ser 1. Por ejemplo, consideramos un beta de 300. ¿Esto cuánto va a ser? 0.9998, lo que sea. Es muy, muy, muy cercano a 1. Entonces, de por sí, pues ya tenemos otra parte que podemos quitar, siendo que vamos a poder definir que la ganancia es igual a el paralelo de RC con RL sobre RE más RE. Bueno, ahora, ¿qué es esto? Esto ya vimos que es este parámetro, el cual, pues, si ponemos a ver bien, es realmente 1 sobre, o bueno, alfa sobre Gm. Gm es igual a IC sobre Bt. Entonces, pues, y además, alfa es beta más 1 sobre beta, lo cual, pues nosotros ya, si esto daba muy cercano a 1, esto obviamente va a dar muy cercano a 1. Entonces podríamos aproximar el valor de Re a el inverso de la transconductancia. Por lo cual, al final, esta ecuación nos queda así.
¿Se les hace parecido? Es idéntica, es la misma, no tiene cambio. Nosotros podemos, bajo una serie de consideraciones, poner muy similar la fórmula de emisor degenerado. Este parámetro la mayoría de veces es 1. Entonces, pues, la analogía está presente, es totalmente válida. ¿Mm? Bueno, ya a partir de esto, vamos a empezar con el diseño de nuestro emisor degenerado. Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá, muchachos? ¿O todos vamos hasta el momento? ¿Queda una duda de este procedimiento y por qué llegamos de un lado al otro? Bueno, supongo que su silencio es porque sí. Bueno, entonces, vamos a empezar con el diseño. Ahora, ¿qué requerimientos tenemos para este diseño? Bueno, yo le voy a poner, lo voy a diseñar para que la ganancia sea 5 veces, es decir, 5 voltios sobre voltios. Esto pues obviamente en valor absoluto. La resistencia de carga es de 10 kiloohmios y el voltaje de entrada es igual a, en amplitud, 25 milivoltios pico y en frecuencia 10 kilohertz. Bueno, estos son los que además de eso, vamos a alimentar con un BCC igual a 9. ¿Por qué 9? ¿Por qué no otros? Pues bueno, realmente porque sí. Es, lo quiero diseñar a 9 voltios en caso de que quiera ponerlo con una batería. Listo. Ahora, vamos a empezar con los supuestos. Y los supuestos, pues, como les digo, son más lógicos, tienen más lógica si empezamos con lo que respecta a suponer la corriente. Bueno, ¿qué corriente podemos poner acá? En general, he de decirles que las corrientes grandes sirven para amplificar señales más grandes. ¿Sí? Esto puede ponerse en entredicho un poco, pero en la mayoría de casos es válido. Por tanto, pues yo voy a poner una corriente de 20 miliamperios, pero podría ser 1 miliamperio o podrían ser 10 miliamperios, no hay problema, es un supuesto. Listo. Entonces, ¿por qué el suponer la corriente? Bueno, pues al suponer la corriente vamos a tener varios valores de que pues nosotros ya podemos obtener solamente a partir de esto. Por ejemplo, el más básico, bueno, la corriente de base. Sabemos que la corriente de base es la corriente colector sobre la corriente de base. Pues, bueno, perdón, sobre beta. Pues ya a partir de esto la podemos sacar. Bueno, porque bueno, vamos a ponerle que este transistor tiene un beta de 300. Listo. ¿Qué más? 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 Bueno, por ejemplo, GM. GM está definida en función de IC. Y bueno, ya a partir de este supuesto vamos a tener un valor de GM. Y bueno, también las resistencias RP
y RE. Aunque pues bueno, aquí no vamos a utilizar RP para este diseño, vamos a calcular RE, el cual ya la fórmula la vimos arriba. Y pues para este caso, 1 sobre 0.8 es 1.25. ¿Listo? Bueno. Vale. Entonces, vamos a poner la imagen de este amplificador. Super. Listo. Entonces, ¿qué ya tenemos? Tenemos un VCC de 9 voltios. Tenemos una corriente de 20 miliamperios, o pensamos, esperamos que sea de 20. Tenemos un RL de 10K. Y bueno, más allá de eso, no tenemos. Bueno, entonces, vamos a utilizar la expresión que hallamos arriba. Entonces, ganancia es igual a RC por RL, perdón, en paralelo con RL, a 1 sobre GM, o bueno, R, más la resistencia de emisor, de las cuales, pues, nosotros podríamos reemplazar la ganancia, podríamos reemplazar la resistencia de carga y podríamos reemplazar el valor de RE. Como les digo, es muy normal que se nos den ese tipo de cosas, que según las ecuaciones solo tengamos dos incógnitas para una sola ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay que hacer otro supuesto. Pero como les decía, si nosotros suponemos un valor de R, digamos, pusiéramos que R, no sé, le voy a poner valor de 200. Eso implicaría que el paralelo con RC con 10 debería ser de, a ver, 201.25 multiplicado por 5. Ese paralelo tendría que dar de cercano a un K. Entonces RC tendría que ser cercano a un K. Y si nosotros nos pusimos a hacer cuentas, si esta resistencia fuera de un K, aquí el voltaje debería ser de 20 voltios, de los cuales no los tenemos, solo tenemos 9. Entonces, como les digo, no me resulta a mí lo más lógico suponer un valor de resistencia si nos van a dar cosas que no tienen lógica. Es mucho más lógico decir, bueno, yo cuánto voltaje voy a querer en RC o en el voltaje colector emisor o en la resistencia de emisor. Bueno, para este caso, pues lo que vamos a suponer es cuánto voltaje vamos a querer en la resistencia de emisor. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente el valor de esto, el valor de esto es como muy crucial, o bueno, no sé si decirlo así, o sea, estos valores
de los 9 voltios son los que más necesitan voltaje, son los que nos van a asegurar el funcionamiento. El valor que le demos a la resistencia emisor, pues nos va a ayudar en retroalimentación en esta configuración, pero pues no necesita ser tan grande. O sea, nosotros necesitamos un valor grande acá para asegurar estar en la región activa. Necesitamos lo que nos pida esta resistencia para aumentar mi señal. Pero en esta, bueno, pues podríamos no darle tanto voltaje del que tenemos disponible. Entonces, en vez de darle un tercio, lo que vamos a hacer, según un supuesto, podría haber un supuesto que diga, quiero que hayan que se divida en 3 mi voltaje y no hay ningún problema. Lo que voy a hacer acá es decir, bueno, yo quiero que aquí solamente recaiga 1 voltio para dejarle 8 a los demás, que son como los más importanticos, ¿sí? Es totalmente un supuesto. Podrían ser 2 voltios, podrían ser 3 voltios, no hay ningún problema, ¿sí? Como les digo, la idea es ver cómo nos funciona ese supuesto después. Y si se asegura, o sea, si todo sale de manera lógica, pues los supuestos funcionan. Si no, pues hay que tener que replantearlos. Y bueno, si este voltaje de la resistencia de emisores de 1 voltio, pues la resistencia debería ser 1 voltio sobre 20 miliamperios, es decir, 50 ohmios. Listo. Y bueno, entonces vamos a probar. Vamos a probar cómo nos va con este supuesto utilizándolo en esta ecuación. Y ahí vamos a comprobar si es un supuesto válido o no lo es. Entonces, reemplazando aquí en esta expresión 50, lo que nos va a dar es que RC es igual a 256.25, lo cual pues la más cercana sería 270. Ahorita, bueno, no tengo mi tablita de fórmulas, pero por favor créanme, la más cercana es 270. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos comprobar si nuestro supuesto estuvo bien? Bueno, pues probando, o sea, mirando a ver cómo se distribuyen los voltajes. Si tiene lógica nuestro supuesto o no tiene lógica. Entonces, si la resistencia del colector fuera de 270, el voltaje debería ser de 5.4 voltios. Y bueno, teníamos 9, gastamos 5.4 voltios acá, luego gastamos 10, perdón, 1 voltio. Nos sigue quedando para que nuestro voltaje de colector emisor sea mayor a 0.2, mucho mayor a 0.2. Sí, sí queda. Queda 2.6. Bueno, yo hubiera podido decir que quiero un voltaje más pequeño acá para distribuirlo o dejarle un voltaje mayor, no sé, a 3 voltios en el transistor. Pero bueno, 2.6 tampoco es que se esté mal. Por lo menos cumple saturación. Y bueno, ya utilizamos los 9 voltios en donde queríamos y cumplimos con la ecuación de ganancia. Entonces, pues ahí, todo bien. Todo bien, todo bien. Una pregunta. Sí, señor. ¿Esa RC cómo fue que la sacamos? Esta ecuación solo le faltaba reemplazar RC y despejamos RE. Perdón, solo le faltaba reemplazar RE para despejar RC.
Listo, sí, sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Se entiende hasta acá cómo es cómo hemos seguido la lógica? Bueno, supongo que sí. Ahora, bueno, entonces ya tenemos lo de esta parte, nos faltan dos resistencias. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos que asegurar para que aquí hayan 20.000 amperios, aquí tenemos que asegurar una corriente de 65 microamperios. ¿Y eso cómo lo podemos obtener? Bueno, primero que todo voy a hacer un cambio acá de nomenclatura. Este va a ser el 1, este va a ser el 2 porque aparecen con no. O sea, la nomenclatura más común es que la RB1 sea la de abajo y la RB2 sea la de arriba. Pero bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular las de esta parte? Bueno, en la anterior clase yo había dado una relación, o bueno, la anterior semana había dado una relación que de pronto en ese momento podría parecer muy extraña, pero que en este momento si la retomamos, podemos utilizar para hallar esos valores. Esta relación es la que nos dice que la resistencia, o bueno, el paralelo de las resistencias de base son iguales a el voltaje en la base multiplicado por 1 sobre BCC sobre RB2 menos IB. Si se preguntan de dónde saqué esta, pues como les digo, en las sesiones de la anterior semana está explicado de dónde sale esta relación. Ahorita lo importante es utilizarla. Entonces, de aquí que tenemos, tendríamos esto, de resto, tal vez no. Bueno, el voltaje de base, pues sí lo tendríamos. ¿Por qué? Bueno, hay que caer en cuenta que eh, algo, eh, algo similar en los diodos pasa en los transistores BJT, que vamos a regular muy cercano a 0,7. Eso sería el valor de base emisor. Sin embargo, hay una cosita. Si nosotros podemos realizar una caracterización, podemos sacar el valor exacto de voltaje base emisor. Porque, eh, porque pues esto, tal cual como con los diodos, muy pocas veces va a ser 0,7 exactos. Si la corriente es alta, va a ser un poco más allá de 0,7, 0,735 más o menos, o no, bueno, no, un poco más grande. Y si la corriente es baja, va a ser un poco más pequeño, 0,7. Pues ya saben más o menos cómo funcionan los dedos, pues algo así parecido. Entonces, si podemos realizar la caracterización con esta corriente, nosotros también podemos sacar el valor de el voltaje base emisor preciso. En este caso, pues, yo al hacer la caracterización, es decir, ver esta como la variable independiente, y C como la variable independiente y voltaje base emisor como la variable dependiente, pues a partir de eso puedo extraer este valor. Sin embargo, si ustedes no quisieran ser tan precisos, pueden utilizar la aproximación de 0,7. No es ningún pecado, se puede hacer, no hay lío. Van a salir valores un tanto más distintos a los que den acá, pero nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces, bueno,
Si nosotros utilizamos la aproximación del 0,7 o vamos y caracterizamos al simulador o al trazador de curvas, que es un elemento que tenemos en nuestro laboratorio, o no sé, algunos multímetros también lo hacen, nosotros podemos llegar al valor de el voltaje de base, que en este caso pues tendría que ser 1 más 0, bueno, tendría que ser 1.735. Entonces, pues ya teniendo esto, lo que vamos a tener que hacer es, siempre que tengamos una sola ecuación, dos incógnitas, pues lo que tenemos que hacer es un supuesto. Y en este caso, pues lo que vamos a suponer es el valor de una de las resistencias de base. 10K. ¿Por qué 10K en omegas? Bueno, porque sí. Porque sí. Bueno, a partir de esto nosotros podemos hallar cuánto es el valor de la resistencia equivalente entre las dos de base. En este caso, por ejemplo, sería 2077.8 ohms. Ahora, pero nosotros lo que necesitamos es el valor de la, de la que de la de como tal el valor de la resistencia de base 1. Pues ya sabemos que siendo este el paralelo y teniendo el valor de el paralelo y de la resistencia de base, pues es cuestión de despejar. Y pues ahí vamos a poder obtener nuestra resistencia de base, la cual en este caso es 2K. Uy, se bloqueó esto. Perdón. Se me bloqueó. Ay, no. No, muchachos, es mi internet. Es mi internet, disculpen. En qué parte nos quedamos? Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Ya se me escucha bien? Sí, señor. Ah, vale, perfecto. Listo. En qué parte nos quedamos? ¿En qué parte? Hey, muchachos. Estábamos acá, ya habíamos supuesto la resistencia de base 2. Ah, ese sí, profe, es. Voy a quitar mi cámara, se escucha mejor y ya no hay retraso. Retardo. Sí, profe, se escucha mejor. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué parte íbamos, muchachos? Ya habíamos supuesto la resistencia de base 2. Sigue cortando. Miércoles. Un segundo, voy a salir y volver a entrar. Hola, muchachos, ¿se me escucha bien?
Creo que sí, profe. Ok, bueno. A ver, voy a presentar pantalla y espero no se muera de nuevo. ¿Listos? Ok. Entonces, íbamos acá en esta parte, muchachos. ¿En qué parte nos quedamos o está ahí justo en donde se cortó? Profe, Sí, señor. quedamos como en que se iba, que se tenía RB y entonces que sabíamos que eso era la resistencia en paralelo. Ah, ok. Entonces, claro, RB es la resistencia en paralelo y teniendo el valor de RB y de una de las resistencias, RB2, pues simplemente podemos hallar la resistencia RB1, la cual pues será, eh, según los cálculos, 2622.83, es decir, 2.7 kiloohmios. Bueno, es la más cercana, ¿vale? Y bueno, así ya concluiríamos con nuestro diseño de un amplificador. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de algún procedimiento? O bueno, todos llegamos hasta acá y está claro dónde salió cada uno de los valores. Profe, lo único que me queda como duda es esa RB2 que nosotros establecimos. Como en qué nos basamos para establecerla así. Eh, Nos basamos en una resistencia que es comercial y que es fácil de conseguir. Bueno, ¿qué pasa? Esto sucede igual que los MOSFET. Algunos con MOSFET les gusta utilizar resistencias de 10 megas, cosas así. Realmente, en este caso, no importa que pongamos resistencias muy grandes a la entrada. Igualmente, va a quedar un factor que es la resistencia P, que la tenemos, bueno, en las fórmulas está presente, que nos va a dañar todo, o sea, no nos va a permitir pues que nuestra impedancia de entrada sea de megas, ¿sí? Entonces, unas resistencias de el rango de 10 a 100K puede funcionar bien porque no necesitamos irnos a extremos y porque pues realmente las ecuaciones nos dan, ¿sí? O sea, si le ponemos 100K, tampoco nos va a variar levemente la impedancia de entrada. Pero como les digo, la impedancia de entrada va a estar dada por esto, ¿sí? Entonces, pues puede que pongamos este paralelo gigantesco, pero pues contra esto pues no tenemos nada que hacer. Entonces, pues 10K es un valor como que yo, según mi experiencia, pues he encontrado que es como aceptable. ¿Sí? Es sencillamente eso. No, o sea, como le digo, es un supuesto. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, no hay problema. Ahí sí depende de la persona, ¿vale? Listo, profe. Listo. Bueno, igualmente, esta relación hace que si nosotros pusiéramos 100K, esta resistencia se nos bajaría un poco más. Entonces, o sea, no, pues para cumplir esta relación, pues si una cosa es muy grande, otra tiene que compensarse. Entonces, bueno, este valor es como funciona bien. Aunque bueno,
hay que probar con 100K y si con eso da un poco mejor, pues bueno, todo bien, todo bonito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a probarlo. Bueno, vamos a ver. Listo, en DC. En DC vamos a tener que la corriente de colector es 0.0204, es decir, 20.45 miliamperios. Bastante bien. O sea, bastante cercano a lo que esperábamos. ¿Sí? Como les digo, siempre verifiquen la parte AC, en la parte de C. Si la parte de C no funciona, la parte de AC mucho menos. Y pues acá los valores están muy cercanos a lo que planeamos. Realmente pues no es, pues, o sea, no es cuestión de tenerlos perfectos, ¿sí? Porque realmente el parámetro que queremos ver al final es la ganancia. Pero pues si están cercanos a nuestros cálculos nos dan la indicación de que diseñamos correctamente, estamos dentro de la región de la región activa donde se cumplen las ecuaciones que nosotros usamos y bueno, pues ya más allá pues hay una buena polarización con la cual pues podemos amplificar. ¿Listo? Ahora vamos a ver la parte C. Entonces, primero miremos la entrada. Como les digo, si escogemos una resistencia de 10K, no se nos cae tanto la entrada. Vamos a ver que, por ejemplo, de 25 milivoltios vamos a pasar a 24.2. Se nos caen 0.8 milivoltios. No es mucho, ¿sí? Y no tuvimos que poner una resistencia exageradamente grande. Listo. Entonces vamos a ver la salida. Bueno, nuestra salida resulta ser de 200, no, ¿dónde me sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Perdón, estoy midiendo el voltaje de entrada. El voltaje de salida es de 122.9, 123 milivoltios. Teníamos una de 25 milivoltios, lo quisimos ampliar 5 veces, debería darnos 125. Nos da 123, muy cercano a 123. Nos faltaron 2 milivoltios, pero bueno, la amplificación, como ustedes la ven, es perfecta, no tiene problemas, tanto por arriba como por abajo. Es muy bonita y tiene es muy no tiene, su desfase es tal cual 180, no tiene un desfase muy marcado. Entonces, bueno, funciona, ¿sí? Tal vez no funciona tal cual, o sea, todos los cálculos son perfectos, ¿sí? De pronto nosotros, si necesitáramos, podríamos ampliar un poquito esta resistencia, ¿sí? Si necesitáramos amplificar un tris más, se puede, mire, no nos presenta problema. Pero el caso es que, pues, porque sabemos que dejamos un espacio en el voltaje colector emisor, justamente pues para que siempre estuviéramos lejanos a esa región pues de saturación. ¿Listo? Bueno muchachos, eso era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Como les digo,
Si esta parte pues les pareció interesante este método de diseño, la solución del taller número 4 está en el diseño de todos, absolutamente todos los amplificadores. Obviamente con MOSFET. Ahora, pues, ¿cuál es la cosa? Si usted se siente un poco perdido, necesita un poco de guía, puede verificar esos videos y basarse en ellos para el BJT. ¿Sí? Esa sería mi idea. Por favor, desde esta semana empiecen a trabajarle, verifiquen, miren que las cosas sí funcionan, que entendieron todo lo correspondiente a este método para que puedan entregar de manera muy holgada y de manera muy fácil el taller número 5, el cual, como les recuerdo, es para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, no sé si hay más dudas, inquietudes acerca de esto o ya pasamos a dudas en general del taller. Como les digo, es cuestión de que ustedes se pongan pilos a tratar de hacer las cosas y sepan en dónde les quedaron dudas. Bueno, abrimos sección de preguntas general. Y creo que pues ya sé quién me va a preguntar. ¿Cierto? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo va? Bien, sí. Bien, bien. Gracias. Profe, yo ahorita le mandé un correo, pero pues se lo voy a preguntar ahorita, entonces si quiere puedo omitir el correo. Perfecto, me parecería perfecto, aunque bueno, iba a decir, tiene que, hubiera sido mucho más fácil en la parte de foro, no hay pero parte no lo de hay, dudas, no lo hay. Sí, foro. ya me di cuenta, ya caí en cuenta. Entonces no me puede regañar. Listo. Es que estaba midiendo el beta con el multímetro y me dan números mayores a 300. Y pues creo que usted había dicho que lo normal era entre 100 y 300, entonces no sé si esté mal. O sea, lo normal es que ronde los 300 para el 2N3904. Entonces, está perfecto, no hay lío. Es que como 350. No pasa nada, ¿cierto? No pasó absolutamente nada. De hecho, o sea, como les he dicho antes, que varíe 30 por encima o 30 por abajo, no va a tener mucha relevancia en las fórmulas, en lo que uno calcula, porque pues básicamente lo que uno utiliza, o sea, lo único que cambia es el valor el valor de la resistencia pi. De resto, no cambia nada en las ecuaciones. Lo importante es que sea grande, eso sí. O sea, tiene que ser mayor, o sea, ¿cómo así que grande? O sea, mayor que 100. Si es mayor que ¿A eso se 100, refiere? todas las consideraciones de, por ejemplo, que utilizamos para, por ejemplo, diseñar este circuito o para aproximar las ecuaciones que tenemos en BJT a MOSFET, pues, o sea, todo es válido, ¿sí? Digo, si beta es grande, podemos hacer aproximaciones, pues, muy certeras, ¿sí? Si no es tan Sí, grande, señor. podemos, o sea, si no es tan grande, pues las aproximaciones no son tan certeras, esa es la cosa. Ok, entiendo. Vale. Bueno, más Entonces puedo preguntas. ignorar mi correo. Es todo. Ok. Listo. ¿Más preguntas tienen? ¿No? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro, sí, señor. En la guía, aparece en la parte del final como si tocara simular bastantes cosas, mientras que en la rúbrica pareciera como si solo se tuviera que simular dos circuitos otra vez, incluyendo o sea, pareciera que la caracterización tocara hacerla también solo simulada, pero en la guía aparentemente, o por lo que entiendo, toca hacer también montaje de eso. Entonces ahí le pregunto, pues
pues qué cosas toca simular y qué cosas toca montar y pues que no, sí, que no toca armar. Bueno, lo que pasa es que ya les he dicho, nosotros armamos las guías de A3. Me parece, o sea, la caracterización no digo que no sea importante, pero me parece que es un poco inexacta debido pues a las condiciones que actualmente tenemos, no, de no tener, por ejemplo, una fuente que determina un valor específico de voltaje y eso. Entonces, por lo que a mí respecta, pues yo preferí no meter eso en la rúbrica, no calificarlo. Entonces, pues pueden sentirse totalmente libres de no realizarlo. Y para los montajes O sea, solo los son dos montajes sí circuitos. tendrían que presentarse. Los montajes son lo que se presenta de manera, pues, en video. Ok, pero los tres o solo dos. Solo dos. O sea, uno elige Aquí no lo emisor degenerado. y aquí no lo especifica que dos. Sí. Esa parte sí me la quitaron y lo demás sí lo de. Bueno, sí, solamente dos. Entonces, uno de emisor común o emisor degenerado y el definitivo sí es el de colector común, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Vale, sí, señor, no hay ningún problema. Bueno, más preguntas, muchachos. ¿No? Profe, a mí me quedó una duda, pero o sea, es de la tabla que el profe nos mandó, Ujú. de la parte de drain común. Entonces, cuando dicen que la impedancia de salida es 1/GM, Ujú. pero entonces, digamos, yo haciendo el análisis, a mí me parecía que también quedaba en paralelo con la resistencia del source, hablando en MOSFET. Entonces no sé por qué quitan ese paralelo. Bueno, eso lo vimos la anterior vez. Lo que pasa es que queda una cosa definida sobre la otra. O sea, esa resistencia queda prácticamente, no, o sea, no queda haciendo nada. Eh, Me decía la resistencia de esos que quedaba en paralelo. Sí, o sea, analizando la impedancia de salida del drain común. Mm, Entonces, pues yo lo que hago es apago todas las fuentes y solamente le pongo como una fuente a la salida. Y entonces yo veo que queda en el análisis AC quedaría como una resistencia en paralelo con una resistencia que es 1/GM en paralelo con la de RS, porque las dos quedarían a tierra. es que no queda una resistencia en paralelo con IGM. A ver, entonces esto nos quedaría así. Una resistencia que es la de RB, o bueno, Drain común, ¿no? Entonces, RG. Luego aquí tenemos un espacio. Aquí tenemos una transconducta, una fuente pendiente. Aquí esto es gate, esto es drain y pues esto es source. Ahora, el drain queda conectado directamente a tierra, ¿no? Este Pero valor, en el análisis, en el source quedaba con resistencia. O sea, tenía ya, que ya, hacer el ya, modelo T. ya sí, señor. Un momento, estoy dibujando. No le he puesto nada en este nodo. Perdón, S. Entonces queremos saber si siendo esta la salida. O sea, queremos saber la resistencia equivalente
entre este punto y tierra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Lo que sucede es que esto no es una resistencia, es una transconductancia. Entonces, al hacer el análisis, tendríamos que en voltaje, este voltaje de acá, o sea, el voltaje Thevenin, por decirlo así, sería Vs. O, bueno, pues eh, ¿cómo lo ponemos? Pongamos todo completo. Ahora, eh, la impedancia que se ve. eh, vamos a entonces, un momento. Lo que pasa es que, bueno, se va a determinar es por esto, ¿no? Es que no es que queden en paralelo dos resistencias, sino que lo que pasa es que esta corriente, o sea, la corriente Norton, está determinada por Gm por Vgs. Y el voltaje Thevenin es el voltaje Thevenin es sencillamente este, o sea, voltaje Thevenin Rs multiplicado por Gm por Vgs. Mm, No, no, no. Ay, no quiero tener que hacer las ecuaciones, no quiero. S, eje, eje. Bueno, sí, o sea, para resolver esto sí tocaría usar las ecuaciones, pero lo que pasa es que lo que estamos tratando de ver es la impedancia entre este punto y lo demás. Y lo que va a suceder es que uno sobre G, ese uno sobre Gm va a salir de, si no estoy mal. No es como más sencillo analizarlo con un modelo T. Ah, sí, 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 es más sencillo, claro. Ah, con el modelo T. No, pero da lo mismo. Bueno, no sé si en el Cedra esté. Es que, o sea, no me parece, pues, o sea, eh, no me parece estar haciendo un sistema de ecuaciones ahorita. Más que todo porque no tengo la ecuación, la calculadora. Es una pereza muy grande, aunque pues sí quiero responder su duda. Pero, oh, este es el viejito.
ver. Uy, Dios mío, no se bloqueó. Por transistor. ¿Cómo en el núcleo? $407. No. Hola, hola. ¿Se desconectó otra vez? Hola, muchachos, se volvió a desconectar, creo. Hola, hola, hola. ¿Me Sí, escuchan? profe, y lo escuchamos. Ya. Bueno. Erika, hagamos una cosa. Me parece, pues, o sea, las ecuaciones, al pasarlas, obviamente, yo las revisé una a una. Lo que, pues, prefiero es buscar en el libro en donde hay la comprobación, porque sé que está por ahí. Se la puedo quedar debiendo y luego le indico dónde está, porque es que se me hace una pérdida de recursos de empezar a hacer todo de nuevo ya cuando está en el libro. Listo, profe. Vale. Bueno, muchachos, no Oh, sé. profe, yo tengo otra pregunta, qué Sí, pena. dime. Es que bueno, usted entre sus compañeros escribieron, compruebe en la simulación de montaje físico los valores de AV, Z in, Z out. Eh, pues en el montaje, en la simulación sería parecido a lo del MOSFET, pero, ¿cierto? Eh, perdón. Lo de comprobar Z in, Z out. Sí, eso sí. Y en el montaje físico también tendríamos que, No. pero es que, bueno, está bien, era todo. Ah, ya te entiendo. No, es muy difícil probarlo ahorita porque las impedancias normales, o sea, probarlo con impedancias tan pequeñas es mucho más fácil cuando uno tiene un reóstato. Pero ahorita es más complicado. No sé, no les voy a poner ese martirio. Si lo hacen en simulación, ya, con eso. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, no sé, mi internet está fallando harto. Entonces, pues, bueno, la sesión de dudas, espero que la próxima semana pues tengamos una mejor conexión. Pero bueno, el caso, muchachos, muchísimas gracias por su atención y pues, como les digo, por favor, trabajenle para
la próxima semana pues tener hartas dudas ya como para finiquitar sus diseños y entregar pues bastante a tiempo, por decirlo así. Entonces nada, muchachos, cuídense pues y que tengan un buen término de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde. Vale, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego.